están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video y no olviden, antes de empezar con el video del día de hoy, de suscribirse a este canal activando el botón rojo de suscripción y también de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Una vez habiendo hecho todo lo anterior, entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy y darles la bienvenida nuevamente al biomagnetismo médico. El día de hoy tendremos el avance de la clase número 2. Es decir, el día de hoy avanzaremos ya los primeros pares de primer nivel. Sin embargo, antes de empezar con el avance de los pares biomagnéticos, avanzaremos un poco sobre la teoría, más que todo para recordar cómo se tiene que hacer el rastreo o cómo debemos colocar los imanes. Como pueden ver en la siguiente imagen, vamos a usar dos tipos de imanes. Bueno, vamos a usar en sí un tipo de imán, pero hay dos tipos de imanes que ustedes pueden elegir para realizar la terapia del biomagnetismo médico. Uno de los imanes que pueden usar son los imanes de neodimio. Sin embargo, otro tipo de imanes que se puede usar para la terapia del biomagnetismo médico son los imanes de ferrita. Ustedes se preguntarán entonces, si yo uso cualquiera de estos dos, ¿cómo debo proceder? Cada imán tiene una polaridad distinta, anverso y reverso. Es decir, a un lado del imán, en una cara del imán, encontraremos el polo negativo y en el otro lado, en la otra cara, encontraremos el polo positivo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? Porque cada imán que nosotros tengamos tiene que estar forrado. En este caso, el forro de color rojo sería el polo positivo y el forro de color negro, que estaría al reverso, sería el polo negativo. Cuando nosotros hablemos de impactar una polaridad en el paciente, el color respectivo tiene que estar en contacto ya sea con la piel del paciente o sobre la ropa del paciente, pero en contacto siempre el polo que vamos a usar hacia el cuerpo del paciente. Entonces, por ejemplo, si yo digo parietal derecho de polo negativo, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que colocar el polo negativo, es decir, mi imán que tenga el forro negro, del lado que tenga el forro negro, tiene que estar chocando con el cuerpo del paciente, en este caso con la zona de parietal. Si yo digo ojo izquierdo de polo positivo, tengo que poner el color rojo del imán, es decir, del lado rojo del forro del imán que voy a usar, sobre el ojo. Por eso se dice ojo izquierdo de polo positivo, ¿no? Entonces, porque en el ojo izquierdo o en el lado izquierdo del ojo, yo tengo que colocar el imán con la polaridad correspondiente que esté chocando con el cuerpo del paciente o con el punto a impactar. Entonces, para resumir todo esto, vamos a volver a explicar de manera más rápida. El polo que se indique en la terapia es el polo que tiene que estar en contacto con el paciente. Bueno, ahora vamos a ver otra situación para recordar qué era un par biomagnético. El par biomagnético es la unión de dos polaridades diferentes, en este caso un polo negativo y un polo positivo. Como les decía, un par biomagnético es la unión de dos polaridades diferentes, en este caso una negativa y el otro positivo. Entonces, el punto de rastreo será de polo negativo y este irá siempre al principio del nombramiento de un par y el punto de impacto será de polo positivo, siempre, y este irá consecuente al primer par o primer punto que se nombró en el par biomagnético. Es decir, si yo digo timo recto, que es un par biomagnético, entonces mi punto de rastreo, como les decía, es el primero y en este caso va a ser de polo negativo y el segundo es mi punto de impacto, entonces sería recto. Timo, punto de rastreo negativo, recto, punto de impacto positivo.
La unión de estos dos hace un par biomagnético. Otra vez les repito, el punto de rastreo y el punto de impacto tienen que tocar la piel o la ropa de la persona. Bueno, no es decir que tiene que tocar el polo negativo, tiene que estar mirando hacia afuera. El polo negativo o el polo positivo tiene que estar mirando hacia adentro. Es decir, el polo tiene que estar mirando hacia el cuerpo de la persona. Bueno, entonces otra vez para llegar a concluir, punto de rastreo es el primero que se nombra en un par biomagnético. El punto de impacto es el segundo que se nombra a continuación del primero. Punto de rastreo siempre va a ser el negativo y el punto de impacto el positivo. Los términos que empezaremos a usar de ahora en adelante son los siguientes: punto de rastreo, polo negativo; punto de impacto, polo positivo; par biomagnético, unión del punto de rastreo con el punto de impacto; bilateral, rastreo o impacto a ambos lados; tipo o patógeno, puede ser algún tipo de par, como lo mencionamos anteriormente, son 8 tipos de pares que encontramos en el biomagnetismo médico. El patógeno es virus, bacteria, hongo o parásito. La patología es la enfermedad que este tipo de patógeno da más adelante, es decir, el tipo de patógeno es un virus y la patología o la enfermedad es el virus del herpes zóster, ¿no? Entonces, la descripción o características serán los síntomas que llega a provocar la enfermedad, y contralateral quiere decir al lado contrario del punto de impacto o del punto de rastreo. Bueno, más adelante lo podrán comprender de mejor manera. Nuestro primer punto biomagnético será pineal. Entonces, ¿cómo podemos encontrar pineal? Si ustedes se agarran de la parte superior de una oreja y trazan una línea imaginaria hacia la otra, como lo ven en la imagen, van a encontrar un punto medio que tiene que estar a la recta de la nariz. En este caso, ese sería nuestro punto biomagnético de pineal, y pineal tendrá dos pares. El primer par de pineal será pineal superior con pineal inferior, es decir, del punto pineal que ustedes encontraron al principio, deslizan un poco hacia adelante para encontrar pineal superior. Rastrean los pies y si hay un acortamiento colocan en pineal inferior. En este caso, ustedes tienen que colocar el polo positivo hacia la parte inferior del punto pineal. Entonces, para repasar, el par biomagnético sería pineal superior de polo negativo con pineal inferior de polo positivo. Este tipo de par es un par disfuncional, es decir, la patología llega a ser la disfunción de la glándula pineal. En este caso, ¿cómo llega a tener sus síntomas? La sintomatología es la siguiente: actúa en la despigmentación de la piel. Esto puede llegar a detonarse por un trauma, es decir, por la afección a la parte psicológica. La disfunción de la glándula pineal también puede llegar a disminuir la hemoglobina, causando anemia más adelante. Llega a provocar la disfunción hormonal, es decir, puede llegar a estar relacionado con lo que es más adelante en la mujer la premenopausia, postmenopausia y la menopausia. Sin embargo, también está relacionado con la amenorrea, con la disminorrea y también con la causa del vitiligo o de la hipocromia. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a provocar o cómo se puede llegar a detonar para que haya una disfunción de la glándula pineal? Pues bien, la disfunción de la glándula pineal se debe a un factor muy importante, que es la sobrecalcificación. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué es la calcificación? Pues tiende a acumular fluoruro. Con los años se llegan a formar los cristales de fosfato y prácticamente la glándula pineal se va a empezar a endurecer. Si bien el fluoruro es importante para la formación y desarrollo tanto de los huesos como de los dientes, pero también hay un contra, que la cantidad de fluoruro se llegaría a acumular, como les decía al principio, llegando a formar cristales de fosfato, y esto llegaría a endurecer la glándula pineal, es decir, hecho que produciría que no haya una producción normal de melatonina en el cuerpo.
Otro par de pineal es pineal de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo. Si ustedes van a agarrar la parte inferior de la oreja y trazan una línea hacia atrás, ustedes podrán ver que hay un punto medio, como lo mostramos en la imagen de bulbo raquídeo. En este caso, ese será nuestro punto de bulbo raquídeo. Entonces les vuelvo a repetir, el otro par de pineal sería pineal de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo. Este es un tipo de virus conocido como el del Guillain-Barré. ¿Y qué sintomatologías llega a presentar? Pues llega a presentar lo siguiente: parálisis o debilidad de los miembros tanto superiores como inferiores, parálisis o debilidad también de los músculos respiratorios, parálisis intestinal, mareo, fatiga, dificultad para controlar la vejiga, como también para controlar la función intestinal, frecuencia cardíaca acelerada, que se conoce como la arritmia, y está muy relacionado con lo que es la dificultad para respirar y también la presión arterial alta o baja, es decir, la hipertensión o la hipotensión. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio que detona este síndrome de Guillain-Barré, que es provocado por un virus? Pues con mayor frecuencia cuando hay el virus que estamos avanzando ahora en este par y hay una infección por el Campylobacter, que es un tipo de bacteria, entonces llega a desencadenar este tipo de síndrome conocido como el del Guillain-Barré. En este caso también puede ser desencadenado por el virus de la influenza, el citomegalovirus, el virus del Zika, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, también el SIDA. Pero también este síndrome del Guillain-Barré puede ser desencadenado por linfomas de Hodgkin y también por neumonía por micoplasma. Sin embargo, en raras ocasiones las vacunas que son contra la influenza o las vacunas infantiles también pueden llegar a detonar este síndrome de Guillain-Barré. Como punto biomagnético número 2 tendremos parietal. Ustedes podrán encontrar el punto biomagnético de parietal de la siguiente manera. Del punto pineal nos vamos a deslizar unos 4 dedos a 4 dedos y medio exagerando hacia el lado derecho y también hacia el lado izquierdo. Entonces, en esos puntos tendríamos nosotros parietal derecho y parietal izquierdo. Sus pares de parietal serán los siguientes: parietal con parietal. Sin embargo, este par biomagnético tendrá dos combinaciones para un mismo fin, es decir, parietal derecho de polo negativo con parietal izquierdo de polo positivo, o en su defecto parietal izquierdo de polo negativo con parietal derecho de polo positivo, dando cualquiera de estas dos combinaciones un tipo de virus conocido como el de la encefalitis viral. ¿Y cuáles son sus sintomatologías? Pues son las siguientes: enfermedad de sueño o trastornos de sueño, fiebre cerebral, desquicios, secreción de mucosas, secreción lacrimal, desorientación, migraña y conjuntivitis. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a detonar este tipo de virus? Pues prácticamente este tipo de virus, que más adelante llega a detonar en una enfermedad conocida como la encefalitis viral, llega a ser provocada algunas veces por reacción alérgica ante algunas vacunas. También, sin embargo, puede ser detonada gracias a bacterias de diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Lyme, encontraremos la bacteria de la Borrelia. En el caso de la sífilis, podremos encontrar la bacteria del Treponema pallidum. Y en el caso de la enfermedad de la tuberculosis, podremos encontrar el Mycobacterium tuberculosis. Pero sin embargo, también puede llegar a ser detonado este tipo de virus por algunos tipos de parásitos, como por ejemplo parásitos de la cisticercosis, parásitos del toxoplasma,
Sin embargo, también puede ser detonado con personas con HIV o VIH, también conocido como el virus de inmunodeficiencia adquirida o en etapa de SIDA que tengan el sistema inmunológico muy debilitado. Como otro par de parietal tendremos dos combinaciones para un mismo fin. El par biomagnético es parietal derecho de polo negativo con colon transverso de polo positivo, o en su defecto parietal izquierdo de polo negativo con colon transverso de polo positivo. Colon transverso ustedes lo podrán encontrar de la siguiente manera. Del ombligo ustedes tienen que bajar un dedo y medio a dos dedos exagerando hacia la parte inferior. Es decir, como ustedes ven, hay un rectángulo blanco. Ustedes tienen que colocar el polo positivo en toda esa línea, es decir, van avanzando y avanzando de la siguiente manera. Ustedes colocan parietal derecho de polo negativo y si ustedes rastrean y hay un acortamiento, entonces ustedes tienen que colocar en colon transverso el polo positivo. Ustedes colocan al inicio de la parte rectangular blanca que se les muestra en la imagen. Si es que hay un poco de acortamiento, entonces ustedes lo deslizan más hacia la parte izquierda, es decir, más hacia el medio. Vuelven a rastrear, vuelven a deslizar, vuelven a rastrear y así sucesivamente hasta que lleguen a lograr al final. Sin embargo, donde haya un mayor nivelamiento, donde se llegue a nivelar los pies por completo, es el punto donde ustedes tienen que dejar el polo positivo. Este tipo de par biomagnético nos demuestra un tipo de parásito que se conoce como la entamueba histolítica. Y este tipo de parásito llega a provocar los siguientes síntomas: crisis epiléptica, abscesos intracraneales, cefaleas, vómitos, desequilibrio o vértigo, dolores abdominales y el autismo. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a adquirir este tipo de parásito? Pues por lo general, en su forma quística, se puede llegar a ingerirlo de manera indirecta por alimentos o líquidos contaminados. Bueno, y este tipo de parásito invade nuestro intestino y más adelante puede también producir la disentería. Como otro par biomagnético de parietal tendremos el siguiente par, que tendrá dos combinaciones para un mismo fin. Parietal derecho de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, o en su defecto parietal izquierdo de polo negativo con riñón derecho de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones son para un mismo fin, como les dije al principio. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde queda riñón? Pues el punto riñón, si ustedes pueden ver en la imagen, hay un cuadrado prácticamente o una forma casi de cuadrado. Entonces, esa parte mayormente es la que sus primas, sus tías, sus mamás o sus abuelitas se agarraban cuando lavaban la ropa a mano. Entonces, esa parte señalaban que era el riñón y que les dolía los riñones por lavar a mano la ropa. Entonces, en este caso, desde ese punto que ustedes pueden ver en la imagen, con una línea blanca, subiendo un poco más hacia arriba ya estamos tocando lo que es el hueso. Bueno, entonces, en este caso, sobre el hueso está nuestro punto riñón. Entonces, colocando cualquiera de estas dos combinaciones tendremos un par especial, que es el del par Gois. En este caso, el par Gois nos servirá para corregir un hemicuerpo más corto que el otro que ya venga por defecto. Es decir, ustedes al momento de hacer el rastreo tienen que ver que los pies estén nivelados. Si es que hay un pie más corto que el otro, ustedes pueden colocar este tipo de par especial para lograr corregir el nivelamiento de los pies. Entonces, sin embargo, también va a servir este tipo de par especial que se conoce como el par Gois para la congestión renal, para la pesadez en la cabeza con sordera y también para el cansancio. Como tercer punto biomagnético tendremos hipófisis. Hipófisis, como lo pueden ver en la imagen, estará ubicado en la parte media de la frente
y sus pares llegarían a ser los siguientes: hipófisis de polo negativo con vejiga de polo positivo. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde se encuentra vejiga? De la línea de la cintura que vamos a encontrar en el boxer, calzón o calzoncillo o de los jeans para guiarnos. En este caso tendríamos que poner 2 dedos hacia la parte inferior y ese sería nuestro punto de vejiga. Entonces, lo podemos poner de 2 dedos a 2 dedos y medio hacia la parte inferior. Este tipo de virus es del virus del dengue. En este caso, ¿cuáles son sus síntomas? Dolor en las articulaciones, fiebre alta, náuseas, vómitos, erupciones en la piel, sangre en las encías similares a la gingivitis, sangrado de la nariz, debilidad general, dolor muscular, dolor de garganta y tos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se llega a contraer o detonar el virus del dengue en las personas? Pues recordemos que el dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos. Este tipo de dengue o este tipo de virus mayormente llega a ocurrir en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Es decir, que este tipo de dengue tiene 3 tipos de niveles: el dengue leve, el dengue normal o relativo y el dengue hemorrágico, que es el nivel del dengue más fuerte. Sin embargo, hay 2 factores de riesgo muy importantes para poder contraer este tipo de virus. Como les decía, uno es estar en regiones o vivir en regiones tropicales y subtropicales que aumentan el riesgo de exposición a este tipo de virus, especialmente que se encuentra en América Latina. Sin embargo, también hay un factor de riesgo más, que es la infección anterior por un virus del dengue. Es decir, una infección por un virus del dengue anterior quiere decir que aumentaría el riesgo de padecer síntomas graves si una persona que ya tuvo dengue vuelve a infectarse. Otro par de hipófisis será hipófisis de polo negativo con bulbo raquídeo de polo positivo. Este nos dará como resultado un tipo de enfermedad compleja, es decir, para la diabetes insípida. La diabetes insípida no es en sí un tipo de diabetes, sin embargo, es como la puerta de entrada para tener más adelante el desarrollo de la diabetes. Sin embargo, este tipo de par, que es para la diabetes insípida, nos llega a demostrar que las sintomatologías de la diabetes insípida son los siguientes: carencia de vasopresina, enfermedad en cuanto al metabolismo de la persona, sed anormal, debilidad, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, calambres musculares y desorientación. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las causas para que la persona pueda llegar a desarrollar la diabetes insípida? Pues mayormente la diabetes insípida ocurre cuando el cuerpo no puede regular correctamente los niveles del líquido del cuerpo. Cuando el sistema de regulación de los líquidos funciona correctamente, los riñones ayudan a mantener ese equilibrio. Sin embargo, los riñones eliminan los líquidos del torrente sanguíneo y ese desperdicio de líquidos se almacena de manera temporal en la vejiga en forma de orina, hasta que orinas. Sin embargo, el cuerpo también puede deshacerse del exceso de líquido a través de la sudoración. En el caso de que haya una diabetes insípida, recordemos que el cuerpo no va a poder regular y eliminar de la manera correcta los niveles de líquido en el cuerpo. Sin embargo, para llegar a desarrollar este tipo de diabetes, hay 4 tipos de diabetes insípida, que les nombraré a continuación: la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrogénica, la diabetes insípida gestacional y la polidipsia primaria. Sin embargo, algunas veces no hay causa evidente de la diabetes insípida, es decir, que puede pasar desapercibida. Sin embargo, en algunas personas el trastorno puede ser el resultado de una reacción autoinmunitaria que hace que el sistema inmunológico dañe las células que producen la vasopresina. Otro par biomagnético para hipófisis es hipófisis derecho de polo negativo con hipófisis izquierdo de polo positivo. Es decir, en este caso del punto hipófisis tenemos que deslizar el negativo un poco hacia el lado derecho
y al lado tenemos que colocar el lado izquierdo. Estos dos tienen que ir juntos. Bueno, no es uno al lado del otro aparte. Estos son dos pegados. Bueno, uno encima del otro prácticamente. En este caso tendremos hipófisis derecho de polo negativo con hipófisis izquierdo de polo positivo, como les dije anteriormente. Y esto nos dará como resultado un tipo de disfunción, es decir, la disfunción de la hipófisis. ¿Qué llega a producir este tipo de disfunción? Pues llega a producir disfunción de otro tipo de glándulas, la galactorrea, la enfermedad suprarrenal, fatiga, debilidad muscular, cambios en la composición de la grasa corporal y abarcando la parte emocional llega a provocar falta de ambición o también aislamiento social. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo puede llegar a detonarse la disfunción de la hipófisis? Pues, además de los tumores y ciertas enfermedades o acontecimientos, hay otros factores que pueden desencadenar la disfunción de la hipófisis. Por ejemplo, lesiones en la cabeza, cirugías cerebrales, radioterapia, flujo de sangre disminuido, es decir, la falta del flujo sanguíneo en la parte cerebral, algunos tipos de medicamentos como los narcóticos y algunas drogas, pero también la inflamación de la hipófisis puede llegar a causar la disfunción de la misma. Otro par biomagnético para hipófisis sería hipófisis de polo negativo con el ovario derecho de polo positivo, o en su defecto hipófisis de polo negativo con el ovario izquierdo de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones tienen un mismo fin. En el caso del ovario, en sí va en el mismo punto donde se llega a desarrollar el ovario anatómicamente. Entonces, cualquiera de estos dos pares o cualquiera de estas dos combinaciones, perdón, llega a dar un tipo de par especial que es para la disfunción ovárica en el caso de la mujer, que tiene como sintomatologías los siguientes factores: periodos menstruales irregulares, amenorrea, dificultad para el embarazo, sofocación, sudoración nocturna, sequedad vaginal, irritabilidad, disminución del líbido, también conocido como la disminución del deseo sexual. ¿Cuáles podrían ser las causas para una deficiencia ovárica o una disfunción ovárica? Puede ser también provocado este tipo de disfunción por radioterapia o quimioterapia, es decir, por las toxinas que llevan estas dos terapias en la parte ovárica de la mujer. También por defectos cromosómicos, sin embargo, también una respuesta del sistema inmunológico hacia el tejido ovárico podría llegar a desembocar en una disfunción ovárica. Como punto biomagnético número 4 tendremos el punto de ojo. Como su nombre lo indica, va sobre el ojo en sí. Entonces, sus pares serían los siguientes: ojo derecho de polo negativo con ojo izquierdo de polo positivo, o en su defecto, ojo izquierdo de polo negativo con ojo derecho de polo positivo. Cabe recalcar que el paciente puede cerrar los ojos y ustedes colocarle después el imán. Bueno, no es necesario que el paciente esté con los ojos abiertos, más que todo también por la parte higiénica. Bueno, entonces, este tipo de par del ojo derecho con el ojo izquierdo o viceversa da como resultado un tipo de virus que se conoce el citomegalovirus, que llega a tener como resultado los siguientes síntomas: problemas en la médula espinal, esclerosis múltiple, fatiga, fiebre, dolor muscular o de garganta. Si es que este tipo de virus la madre le hubiera llegado a transmitir al feto o al bebé, el bebé podría tener un nacimiento prematuro, podría llegar a nacer con bajo peso, podría ya nacer con problemas de ictericia y también con un deficiente funcionamiento del hígado. Sin embargo, la persona con el virus del citomegalovirus también puede llegar a tener el agrandamiento del bazo, neumonía, convulsiones, y algo que me olvidaba también es que el bebé puede llegar a nacer con una microcefalia, es decir, con una cabeza pequeña.
Ustedes se llegarán a preguntar ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de citomegalovirus? Pues mayormente se llega a contagiar por el fluido corporal de una persona infectada, es decir, como la sangre, la saliva, la orina, el semen o incluso la leche materna. Como punto biomagnético número 5 tendremos 100. 100, como lo ven en la imagen, se podrá encontrar de la siguiente manera. De la parte final del ojo tendremos que colocar unos dos dedos de manera diagonal, como lo ven en la línea blanca. Y en ese punto estaría nuestro punto biomagnético de 100. Tendría el siguiente par con dos combinaciones para un mismo fin. 100 derecho de polo negativo con 100 izquierdo de polo positivo, o en su defecto 100 izquierdo de polo negativo con 100 derecho de polo positivo, dando como resultado un tipo de par especial que se conoce como el par Isaac, que llega a traer consigo este tipo de par los siguientes síntomas: microcirculación cerebral afectada, que puede estar relacionada más adelante con el ACV o el ataque cerebrovascular, la irregularidad de la irrigación sanguínea en la parte cerebral, enfisemas pulmonares, hipertensión o hipotensión, es decir, presión alta o presión baja. Como punto biomagnético número 6 tendremos oído, y este punto biomagnético estará ubicado o se encontrará en el canal auditivo, es decir, sobre el orificio del canal auditivo, como lo podemos ver en la imagen. En este caso, su par sería el siguiente, que tendría dos combinaciones: oído derecho de polo negativo con oído izquierdo de polo positivo, o en su defecto oído izquierdo de polo negativo con oído derecho de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos daría como resultado un tipo de parásito que se llega a conocer como el Toxoplasma gondii. Este tipo de parásito llega a tener los siguientes síntomas o llega a provocar los siguientes síntomas en un paciente con este patógeno: convulsiones repetidas, desequilibrio o vértigo, sudoración excesiva, comezón en la parte de los párpados, toxoplasmosis. También puede llegar a provocar infertilidad en la mujer o esterilidad en el caso del hombre. Sin embargo, también puede llegar a provocar la muerte del feto en caso de que la madre tuviera el Toxoplasma gondii de manera crónica. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde se puede llegar a encontrar este tipo de parásito? Pues este tipo de parásito, que es el de Toxoplasma gondii, mayormente se llega a encontrar en las heces fecales del gato. Como punto biomagnético número 7 tendremos oreja, que este irá en la parte superior de la oreja en sí. Tendrá el siguiente par con dos combinaciones para un mismo fin: oreja derecha de polo negativo con oreja izquierda de polo positivo, o en su defecto oreja izquierda de polo negativo con oreja derecha de polo positivo, dando como resultado un tipo de par especial que se conoce como el par Lenny. Y los síntomas que llega a presentar una persona con este tipo de par son problemas de intoxicación, tics nerviosos y problemas relacionados con los pares craneales, es decir, con los nervios que componen los pares craneales, que les diré a continuación. Los pares craneales que pueden llegar a estar relacionados son los siguientes: el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio olfatorio, el nervio troclear, el nervio trigémino, el nervio facial y el nervio del vestíbulo coclear. Sin embargo, también llegan a estar relacionados los siguientes nervios: el nervio glosofaringeo, el nervio neumogástrico, también el nervio espinal y el nervio hipogloso. Como punto biomagnético número 8 tendremos mastoides. Si ustedes se llegan a tocar la parte trasera de la oreja podrán encontrar un hueso. Ese es nuestro punto mastoides. Y su par sería el siguiente, que tendrá dos combinaciones para el mismo fin. Por ejemplo, mastoides derecho de polo negativo con mastoides izquierdo de polo positivo, o en su defecto mastoides izquierdo de polo negativo con mastoides derecho de polo positivo.
En este caso, este par biomagnético nos dará un tipo de parásito que se conoce como la filaria. Y este tipo de parásito puede llegar a provocar que se atrofie el nervio óptico, provocar también tinnitus, que es el exceso de cera, y también puede llegar a pasar más adelante a la parte cerebral y a la parte ocular. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se llega a transmitir este tipo de parásito? Pues la filariasis es transmitida mayormente por la picadura de un mosquito infectado hacia las personas. Como punto biomagnético número 9 tendremos pómulo. Si ustedes se tocan la parte del cachete podrán encontrar un hueso que sobresale. Ese es nuestro punto biomagnético de pómulo. En este caso tendremos un par para este que tendrán dos combinaciones para el mismo fin. Sus pares serán pómulo derecho de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo o en su defecto pómulo izquierdo de polo negativo con riñón derecho de polo positivo. Cualquiera de estos dos tipos de combinaciones nos dará como resultado un tipo de parásito que se conoce como el Plasmodium vivax. Este tipo de parásito llega a provocar lo que son los siguientes síntomas: paludismo, malaria, escalofríos, fiebre, fatiga, hiperglucemia, que es el exceso de azúcar en la sangre, sudoración excesiva, vómito, malestar en general, decaimiento, dolor abdominal, anemia y fibromialgia. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se llega a transmitir este tipo de patógeno? Pues mayormente este tipo de patógeno es transmitido por la hembra de un mosquito a través de su picadura. Como punto biomagnético número 10 tendremos lengua. Y este tipo de punto se encontrará de la siguiente manera. Si ustedes abren la boca como para ir al dentista y se meten el dedo sobre el cachete, podrán encontrar que hay un poco de hundición en la parte del cachete. En este caso, ese sería nuestro punto biomagnético de lengua. Y su par será el siguiente, que tendrá dos combinaciones para el mismo fin: lengua derecha de polo negativo con lengua izquierda de polo positivo, o en su defecto lengua izquierda de polo negativo con lengua derecha de polo positivo, dando como resultado un tipo de parásito que se conoce como el Sarcoptes scabiei. Este tipo de parásito llega a tener los siguientes síntomas o llega a provocar los siguientes síntomas si es que el paciente tiene este tipo de parásito en sí: irritación y erupción cutánea, picor intenso en la noche especialmente parecido o similar a una alergia, llagas provocadas por rascarse, laringitis y, si es que esto llega a ser más crónico, el cáncer en la boca. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde se puede llegar a encontrar este tipo de parásito? Pues este tipo de parásito es de la familia del ácaro, que es de la sarna, y esta se encuentra en el perro. Como punto biomagnético número 11 tendremos mandíbula, que este punto se encontrará en la parte del mentón o de la quijada, en la parte de la punta prácticamente. Su par biomagnético sería el siguiente: mandíbula derecha de polo negativo con mandíbula izquierda de polo positivo. Ustedes dirán, pero solamente tenemos una mandíbula, y están en lo correcto. Pasa de que nosotros tenemos que colocar en el punto medio de la mandíbula el polo negativo y deslizamos hacia la derecha un poco el polo negativo, y sobre el polo negativo colocamos el polo positivo. Obviamente, como les repito siempre, el polo negativo, una vez colocado, tenemos que rastrear los pies. Si es que hay un acortamiento, tenemos que colocar el polo positivo. Volvemos a rastrear y si es que niveló, lo dejamos ahí. Si no, intentamos con otra combinación o con otro par. Entonces, la forma de colocar este par sería la siguiente. Ustedes colocan primero el polo negativo en la parte de la mandíbula. Si ustedes rastrean y hay un acortamiento, deslizan un poco el polo negativo hacia la derecha y colocan sobre el polo negativo el polo positivo, bueno, hacia el lado izquierdo. Entonces, otra vez, para terminar, el par sería mandíbula derecha de polo negativo con mandíbula izquierda de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Neisseria gonorrhoeae. Y este tipo de bacteria llega a provocar los siguientes síntomas: gonorrea,
caries, gingivitis, escozor en la parte genital del hombre, escozor en la parte genital de la mujer y dolor al orinar. Como ustedes saben, la gonorrea es prácticamente una enfermedad de transmisión sexual y por lo tanto esta enfermedad se llega a transmitir por la actividad sexual de una persona infectada con una que no lo estaba. Por último, como par biomagnético número 12 tendremos parótida. Y parótida irá entre dos puntos, entre la oreja y entre el punto biomagnético de mandíbula. Al medio de estos dos se encontrará parótida. En este caso, los puntos biomagnéticos serían los siguientes. Tendremos dos combinaciones para este par que nos servirán para el mismo fin. Tendremos parótida derecha de polo negativo con parótida izquierda de polo positivo, o en su defecto parótida izquierda de polo negativo con parótida derecha de polo positivo, dándonos como resultado este tipo de par un tipo de par especial que es para la disfunción de la insulina. Dentro de los síntomas llegan a estar los siguientes: la calcitonina, la baja producción hormonal ya sea en el hombre o en la mujer, y también produce la parotina, que excita más adelante la producción de insulina. Espero que este video haya sido de su agrado y sea muy útil para su aprendizaje y también para la práctica de ustedes en cuanto a esta terapia alternativa del biomagnetismo médico. También recordarles que no se olviden de suscribirse a este canal y también de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. También no se olviden que abajo se encontrará el link o enlace de PayPal para que ustedes puedan hacer un pequeño aporte a este canal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en un nuevo video.